Gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar de un tema, híjole, muy difícil, que es el suicidio. Y tenemos a dos grandes invitadas para hablar de eso, con la idea, por supuesto, de informarnos y de estar alertas, exacto, de estar atentos, sí, de poder identificar señales que pudieran indicarnos que alguien está pensando en eso, en el suicidio. Está con nosotros la gran psicóloga y querida amiga Julia Borbolla. Bienvenida, gracias. Gracias por estar aquí, Julia. Al contrario, gracias. En estos temas. Y la fundadora de la organización Que Se Escuche Fuerte Mi Grito, Maite Herrera. Gracias. Gracias. Maite, gracias. por estar Bienvenida, Maite. Gracias. Gracias a las dos. Creo que hablemos un poco de esto, el suicidio, cómo ha ido evolucionando, ¿no? No sé si antes había lo mismo que ahora, pero yo creo que ahora los niños y jóvenes tienen mucho más presente esta idea que antes, o por lo menos la expresan más, o... Hay varios factores. Se ha aumentado notablemente el número de suicidios. De hecho, hay más muertes por suicidio en los jóvenes que por accidentes de coche, que antes el accidente automovilístico era como muy común. Lo que está sucediendo es que primero las familias se están desintegrando, ¿no? Entonces, si yo tenía un apoyo en la familia, pero en mi familia hay conflictos, yo no voy a ir a contar mis problemas como adolescente en un lugar fracturado, ¿no? Segundo, los pares. Los pares son exigentes, hay poca empatía unos con otros, el bullying, ¿no? Sí. Todo esto. Y las redes sociales, ¿no? Que bueno, me encanta oír la Fundación de Maite en que una red social apoya y acompaña a un chico que ya tiene ideación suicida. Pero hay muchas plataformas que no solo te impulsan, sino que te dicen cómo. Sí. Entonces, hay varios factores. Otra cosa es que los papás han educado como, para que no sufras, no te entreno a sufrir. Ok. ¿No? Y entonces, este sufrimiento con desesperanza, pues genera no hay otro remedio. Quiero dejar de sufrir. No es claro, que yo nunca lo había sentido, nunca pensé que se podía y nunca me enseñaron qué hacer con este sufrimiento. Exacto, ¿no? Y no sé cómo gestionarlo, no sé a dónde reaccionar, y entonces no es que yo me quiera morir, es que quiero dejar de sufrir. Okay. O sea, hay un sufrimiento previo, ¿no? Un suicidio no es un acto repentino que de repente me quiero morir, es un proceso que a lo mejor estuvo en silencio, ¿no? Y por eso se llama... Que se escuche fuerte. Que se escuche fuerte. La importancia de hablar. O sea, nosotros lo que hemos aprendido en el camino es cómo los jóvenes sanan cuando pueden hablar, sobre todo hablar sin estigmas. En las reuniones que tenemos los martes, ellos tienen la oportunidad de tener apagada su cámara o abrirse, y nos impresiona cómo abren su cámara y platican cosas muy duras. Ahí no hay estigmas, pueden hablar. Hay muchos casos de abuso sexual. Sí. Yo te podría decir que el 50% de la gente que se conecta tuvo un abuso. De todo tipo, tanto niños como niñas, y que lo callaron. Lo callaron y empieza a brotar eso a los 17, 18 años, empiezan a tener esos ataques de ansiedad y empiezan a recordar y a fijarse ya, a hablar de esto. Entonces, porque ahí vienen implícitas como muchas heridas también, ¿no? O sea, viene esta herida de la humillación, sentirte culpable, sentir que fuiste tú, y entonces todas estas cosas se van acumulando, y si sientes que no las puedes hablar, pues es una bomba de tiempo, ¿no? ahora bien, yo les digo mucho, no hay que invalidar ningún tipo de emoción y ningún tipo de sentimiento. Mi hijo tenía una frase que le decía a su hermano: no puedes comparar sufrimientos. O sea, porque su hermano le podía decir: pero ¿por qué te sientes tan triste por esto? No hay que nunca comparar, hay que validar, y por eso los padres falta esa parte de validación emocional. Siendo nosotros vulnerables, les enseñamos que un padre se puede quebrar, un padre hombre, qué bueno sería eso, que un padre hombre tuviera esa confianza de ser vulnerable con sus hijos, porque aprendes que puedes sufrir por una cosa que tal vez a una persona le parece muy tonto, pero hay casos de gente que puede sentirse totalmente devastada por haber engordado 5 kilos, por ejemplo, sí, o por haber reprobado un examen para entrar a la universidad. Y claro, por el otro lado puede haber un caso de un estrés postraumático por alguna violación o por haber visto a su padre morir o una cosa así. Entonces es importante validar todo el tipo de emociones, porque no podemos pensar que solo una cosa muy fuerte pudo haber llevado. Como dice Julia, viene todo un proceso de cosas que ellos llegan a un momento que están muy cansados. Se puede frenar. Y es que hay un mito sobre el divorcio, sobre el suicidio, que es: si lo dice, no lo va a hacer,
¿no? Si dice, ay, me quiero morir, es Eso es un mito. chantaje. Es un mito. Si lo dice, ya hay una ideación suicida. Si lo dice, está pidiendo ayuda. Y los padres nos asustamos tanto con esas cosas que lo negamos. Ay, no digas esas cosas. Ay, qué tontería. Por Dios, tienes todo, ¿no? Me estoy protegiendo yo como mamá. No quiero pensar que mi hijo pensó eso, mi hija, ¿no? Y no, si un niño empieza a jugar con que me quiero morir, estarían mejor sin mí. Es un pensamiento recurrente. Yo soy una carga. Estarían mejor sin mí. ¿Y se puede frenar Por supuesto. O sea, sí es viable que aunque te lo diga muchas veces y tú le digas que no, si hay una ayuda y se puede hablar, ¿se puede cambiar esto o siempre va a acabar? No, por supuesto. Cuando un niño dice, me quiero morir, hay que decir, ¿qué razones? Bueno, hay que tomarlo como un poco en serio, ¿no? Sí. O sea, A ver, me parece muy importante esto, porque lo que decía Maite, no menospreciar la causa que le provoca dolor a esa persona Claro. que lo manifiesta. Y por otro, cómo aproximarse, cómo lograr que quien tiene esos pensamientos suicidas se abra y tenga la confianza de expresarlo y decir por qué, Julia. yo creo, Alejandro, que es muy importante validar el sentimiento, ¿no? O sea, me tronaron en física. Y para un papá dice, ay, por Dios, lo tronaron. Y decir, me puedo suponer que es una gran frustración. Yo puedo entender que esto, ¿cómo podemos hacerle? Y el adolescente tiene que sentir pertenencia. Es muy significativo cuando un joven no pertenece a nada, ¿no? O sea, no encajo en mi familia, no encajo con los amigos, no encajo en ningún lado, y entonces mi vida no tiene sentido. El pertenecer es una herramienta de prevención. A ver, eso me parece importante. El pertenecer, evidentemente, al núcleo familiar en primer momento. O a la escuela. A la escuela, a los amigos, a un equipo, a un deporte, a algo. O a una labor social. O a una labor social, algo. Pero ¿qué pasa en estos tiempos en que cada vez sobre todo los niños y jóvenes, están más encerrados? Más aislados. Aislados en la computadora, en los videojuegos, no hablan con su familia, no hablan con los amigos, más que todos a través de la distancia, pues. No hacen deporte. Es O no lo siempre. que yo comento con los papás, que antes, hace unos años decíamos, son cosas de la edad. Está encerrado, son cosas de la edad. Ahorita no nos podemos dar ese lujo. Como papá, si veo que mi hijo está encerrado todo el día, no puedo decir son cosas de la edad. ¿Por qué? Porque puede estar en peligro. Tú perdiste un hijo, ¿no, Maite? Yo perdí un hijo. Sí. Y sentías, o sea, veías estas señales. Mi hijo fueron varios años, ¿verdad? Fueron muchos años y te lo puedo decir que hay muchos papás que se identifican con la historia ya que lo conocen. Julia puede ver que cambian de terapeuta frustrados. Es que mi hijo ya fue a 10 terapeutas. Es un proceso pesado, ¿verdad? Es un proceso duro porque ellos tienen que conectar con su terapeuta. Si no conectan con la terapeuta, no va a servir la terapia. Entonces los papás a veces quieren imponer, bueno, la terapeuta de la familia. Pero si tu hijo no conecta, tu hijo va a estar hasta engañando a la terapeuta. A nosotros nos dicen, no, hombre, yo le miento a la terapeuta que me puso mi mamá. Okay. Yo le digo lo que quiere oír. Y los niños te prueban como terapeuta. Sí. Y entonces te mandan un recado a las 3 de la mañana. A ver si sí. Porque tú le dices, estoy contigo, estoy aquí, te entiendo. Dice, vamos a ver si es cierto, ¿no? O a las 3 de la mañana o el domingo. O sea, sí, te están cucando para ver si es cierto, ¿no? Y a lo mejor... ¿Qué debe hacer? Claro, responder. Okay. No, responder, por supuesto, ¿no? Y a lo mejor te ponen, hola, nada más. Y ahí hay que poner, hola, aquí estoy, ¿no? Okay. Y a lo mejor ya no te vuelven a escribir nada. Claro, tú como psicóloga te quedas angustiada porque hay una responsabilidad ahí, ¿no? Claro. Entonces sí creo muy importante validarles el sentimiento, aunque nos parezca absurdo que lloren por el novio, porque también por cuestión sentimental, ¿no? Nos parece absurdo, pero al nivel de ellos eso es un drama. Y entonces sí hay que decir, puedo entenderlo, ¿cómo te puedo ayudar? Y no solo es decir, ya no estés en las redes, es ¿qué me ofreces a cambio? Un chico me decía, estoy metido y mi mamá dice, sal a convivir. Julia, ¿sabes lo que es convivir? ¿Qué? Sentarme en la sala que me interroguen. ¿Y cómo estás? ¿Y qué hiciste? Pues yo no quiero convivir así. Entonces hay que ofrecer, vénganse, vamos a jugar póker. O vamos a tal lado. O sea, ofrecer opciones más allá de las redes para crear este vínculo, ¿no? Y de este cuestionamiento. ¿no? Deporte,
club, tráete a los cuates para acá, ¿no? Organizar algo. A mí me gusta mucho cuando los jóvenes hacen servicio social. Tuve un grupo de jóvenes, íbamos a un asilo de ancianos a jugar póker. Con los viejitos, ¿no? Y esto les hacía sentirse útiles, sentir pertenencia, porque además los viejitos decían, esta semana no viniste, te extrañé. Entonces mi vida tiene un sentido. Esto es lo más importante, que su vida tenga un sentido para ellos mismos, pero además que los padres lo digamos, eres importante para mí, sin ti yo no estaría completa. Yo digo que, lo digo en las redes, el cariño y la gratitud no sirven de nada si no se expresan, ¿no? Totalmente. Entonces, sí hay que expresar eso a los hijos, que son importantes, que ellos no generaron ni el divorcio, ni la situación económica difícil, al contrario. Mucho amor. Yo tengo una duda. Ahorita platicamos de hijos y padres, pero como amigo, que es con quien convives, aunque sea remoto, ¿cómo ayudas a alguien que empieces a identificar todas estas situaciones que ustedes plantean? Esto es algo bien importante lo que preguntas. Los amigos tienden a querer ayudar, pero después se alejan. O sea, al principio, bueno, pues le diría a sus papás o le diría a otro que también es su amigo, lo invito, pero el chico que está en depresión te va a rechazar. No quiero ir a la fiesta. Y llega un momento en que tú dices, bueno, pues yo ya mejor me alejo, no vaya a ser. Sí. Y sucede mucho esto, ¿no? A lo mejor porque no comprendes que está en depresión y es como de siempre nos batea. ¿Puede ser? ¿Siempre hay depresión en una persona que se suicida? Sí, mira, siempre. La depresión... Pero hay casos que no se nota. Hay casos que papás que nos han buscado, que papás que perdieron a su hijo. Es que mi hijo ya se había graduado y muy buenas calificaciones, era capitán del equipo, recibió una invitación a una universidad de Estados Unidos, no tengo idea por qué, porque no lo notaban o a lo mejor no había esa conexión. Entonces yo como padre, es que tú como padre conoces a tu hijo y si realmente hay esa conexión te das cuenta, hay señales. Tu hijo deja de tener interés en ciertas cosas, pero sí hay casos que los papás se quedan completamente devastados. Es que no vi nada. Porque, ¿verdad que sucede, Julia? Claro, porque además puede haber una depresión ansiosa. Es decir, wow, ¿no? Son chistoretes, van y vienen, aunque hay una depresión ansiosa. Y lo que dice Maite del abuso sexual, haz de cuenta que tú me dices, no, hombre, yo te conozco a ti perfecto. Y yo por dentro digo, no, tú no sabes lo que me pasó. El secreto te aísla, el secreto te margina. Y si yo guardo mucho secreto... El silencio es veneno. El silencio es veneno. Sí. Entonces hay que promover, me encanta la Fundación de Maite porque a través de un Zoom voy a hablar con otros que piensan como yo, que sienten como yo. Y este es un espacio, me imagino que salvas muchas vidas, Maite. Oye, y lo hermoso de ahí es que es para jóvenes, yo digo jóvenes hasta de 70 y tantos años, 80, el que se quiera conectar, pero los padres se meten a esa sesión. En vez de meterse los jueves, prefieren meterse para escuchar a los... Y de repente un papá hace una pregunta, oigan, necesito que me ayuden, estoy entrando porque quiero el punto de vista de ustedes, no sé cómo comunicarme con mi hijo. Bueno, se prenden las manitas, tiqui, 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 de chavos que ni hablaban. Y esas ganas de ellos de ayudar. Y luego dicen, ¿cómo me gustaría que mi papá estuviera aquí? Claro. Y se emocionan de ver que hay papás que les interesa comunicarse con sus hijos. Y eso que platicabas del interrogatorio, hay papás que me dicen, es que mi hijo me contesta en monosílabos. ¿Y por qué te contesta en monosílabos? Porque lo estás cuestionando. ¿A poco cuando vas al miércolitos o el jueves que vas con tu grupo de amigos los estás cuestionando? No, mejor siéntate tú, platícale algo. Y otra cosa, nosotros tenemos la idea, sobre todo con los hijos más pequeños, que los tenemos que entretener. Sí. Por eso que las redes de así. Y se ha visto, por ejemplo, que los niños se sienten muy bien cuando, oye, te voy a invitar a mi trabajo. Se emocionan. Y nosotros nos quebramos la cabeza con ¿en qué lo voy a entretener? No, ellos no están buscando que los entretengan. Ellos están buscando conectar contigo. Y por eso hay que empezar desde chicos. Los jóvenes que están contigo entran... Ellos te buscan, los papás los llevan. ¿Cómo es esta dinámica? Que además, como decía Julia, qué maravilla, porque pues estás salvando vidas, ¿no? De todos estos niños que hoy se acercan a ti. Hay algunos, muchos llegan solos, sobre todo mayores de edad. Hay algunos que los traen. He notado algo, Julia, que las abuelas tienen una presencia muy fuerte. Las abuelas son las que llevan a los de 12, 13, 14 años, porque sus papás no quieren saber. No, yo no quiero saber nada de psicólogos, psiquiatras, pero la abuela, ayer en una conferencia que di, estaban abuelas llevando a sus chavos y eso me encanta. Entonces, los chavos ven el anuncio y entran y al principio tienen apagada la cámara y a lo mejor en la primera sesión no dicen nada, escuchan,
pero lo bueno es que ellos ven que hay muchos pasando lo mismo que ellos. Entonces, no soy raro, ni estoy loco. Les digo yo, hay que empezar a cambiar el lenguaje. No está raro, ni eres loco, ni está mal no encajar. ¿Cómo romper esa negación de los padres, esa resistencia, esa ignorancia de cómo acercarte y conectar con tus hijos? O la barrera de decir, no, yo no quiero saber, ¿no? Creo que los padres de hoy tienen más información que habilidades. Tienen mucha información, ¿no? Del apego y la crianza positiva, toda la teoría, pero poca práctica, ¿no? O poco cómo le hago. Entonces, yo creo que los padres tenemos que ser valientes, uno, para no solo informarnos, sino practicar, y dos, para permitir el sufrimiento a domicilio. Yo insisto mucho en eso, ¿no? La sobreprotección es un amor que hace daño y deja débil a un niño. Si yo no tengo entrenamiento en el dolor, se me rompió el juguete, sí, qué dolor, sí, no vas por otro juguete. El niño tiene que vivir ese pequeño sufrimiento para saber gestionarlo. Claro. Pero hoy hay niños de cristal, entonces, claro, los padres los quieren de cristal. Se murió el conejo, corro volado por otro que además que se parezca. Y que no se entere que se Que murió. no se entere. Entonces, claro, no hay entrenamiento para el dolor. Y un niño que no tiene entrenamiento para el dolor, cuando le llega un dolor duro, no sabe gestionarlo. Y hay algo que a mí me parece bien interesante porque lo escucho muy seguido y es como, ¿cómo voy a llevar a mis hijos tan chiquitos a terapia? A mí me ha funcionado muchísimo que mi hija vaya a terapia desde chiquita, una vez al año. A ella le fascina y ya es como su método de vida, ¿no? Me pregunta como, ¿por qué no hemos ido este año? Entonces, creo que es importante que las mamás sepamos que llevar al hijo a terapia no es porque esté en un problema o porque tú estés mal, porque es como de, pues si mi hijo no tiene nada. Claro, y no es que tú lo hayas hecho mal. Muchos papás llegan y se sientan en mi consultorio y me dicen, es que yo lo he fastidiado, yo lo arruiné. Le dije, ¿y tú también hiciste que la retina reflejara la luz del ojo de tu hijo? Sí, sí. No eres tan poderoso en ese sentido. O sea, a lo mejor el niño tiene una idea, porque la ideación de un pequeño no es igual que la de un adulto, y no es que eso es lo que pasa en casa, sino es cómo lo siente el niño, ¿no? Mi mamá no me quiere. Por supuesto, yo puedo entender que lo quieres y lo adoras, pero el niño por algún motivo está sacando esa conclusión que le hace daño. Y entonces el que lo sepas y pongas una solución, pues Va a cambiar hace el rumbo. que cambie el rumbo totalmente, ¿no? Yo creo que hay que ser valientes. Todos cometemos errores, los psicólogos vamos con el psicólogo y pedimos ayuda. O sea, todos necesitamos de alguien fuera del contexto, fuera de mi núcleo familiar, para que lo vea más objetivamente. Igual que en estos casos del suicidio. Ahora también saber que tu hijo se puede morir, hay que aceptarlo, porque le tenemos tanto miedo al tema de que no va a morir un ser querido mío, no me va a pasar nunca en mi casa. Entonces, por eso la importancia de hablar que sucede, y está sucediendo mucho. Por eso es importante lo que tú hablas, Maite, la verdad, porque tú lo viviste en carne propia, porque tu hijo se suicidó, ¿no? Y entonces es como ponerle a la gente, decir, sí pasa, pero podemos hacer esto también, ¿no? Sí, porque yo digo, el suicidio puede prevenirse. Y yo lo dije después de un tiempo, al principio yo romantizaba la idea, que era su momento, ya era su momento de morir y no sé qué, y luego de repente el suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido, sobre todo años atrás. O sea, haber empezado años atrás, ya uno ve hacia atrás y a lo mejor tal vez si hubiera hecho esto, claro. Siempre que hay un suicidio hay sentimientos de culpa. Claro. Y lo he platicado mucho con los papás y a veces la culpa te inmoviliza. Entonces, bueno, hay que superar esa parte y mejor la culpa hacerla algo útil. Ok, yo siento culpa, ¿qué puedo hacer? Pues que otras personas no vivan lo que yo pasé. Y se está logrando, o sea, ¿sí te has dado cuenta que sí se puede hacer ese cambio? Los chicos que han salido de un intento suicida, que los han rescatado, reaccionan y dicen, no me quería morir, lo que pasa es que yo me sentía así, 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 y entonces se empiezan a verbalizar. O sea, no es que quieran morir, insisto. Ok. Hemos hablado solo de niños o jóvenes. ¿Qué hay de quienes ya están en la edad adulta y tienen esas ideas? Existen dos tipos de depresión. La depresión exógena, porque se me murió alguien, por una situación del exterior, o la depresión endógena. Esto es porque mi serotonina no llega a toda la red neuronal porque se reabsorbe, ¿no? Hay un problema de reabsorción de serotonina en el organismo y se requiere un medicamento
que no te pone feliz, simplemente evita esa reabsorción. Ok. Este tipo de depresión endógena es hereditario y la gente lo puede estar sufriendo sin saber que es un problema químico, ¿no? Porque además dice, pues no tengo ningún motivo, pero me siento triste, no me quiero levantar. Es importante acudir al médico, es importante medicarse, como si se te baja el azúcar o se te sigue. O sea, es un trastorno químico que puede conllevar a una ideación y un intento Y suicida. cuando no es un trastorno químico, ¿es más difícil en un adulto prevenirlo? ¿El suicidio? ¿Es como ya está muy marcado que va a pasar? No, yo creo que el suicidio se puede prevenir siempre. Ok. Y porque, insisto, quien lo comete no se quiere morir realmente. Lo Pero que no quiere es sabe qué dejar hacer. de sufrir. Si logramos que deje de sufrir, si logramos cambiarle las ideas de nadie me necesita, yo no sirvo, defraudé. Por ejemplo, después de un quiebre con la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿cuántos suicidios hubo? Sí. Porque yo centré mi valor en ser productivo, en dar dinero. No valgo para otra cosa más que para dar. Ok. ¿No? Muchos papás dicen, oye, no me hablan más que para pedirme dinero. Sí. Pues, y entonces, si mi sentido de vida estaba basado en eso y me lo quitan, Soy pues me nadie. siento vacío, no tengo sentido de vida. Eso es importante, que los adultos también tengan un sentido de vida, que pertenezcan a algo, que ayuden. Bueno, mejor ejemplo que Maite no lo puedo encontrar, Sí. ¿no? Alguien Algo que me parece muy importante es darles eso a la salud mental igual que a la salud física, verlo como, o sea, por ejemplo, mi hijo murió por una enfermedad, realmente, porque Claro. él estaba en un estado alterado de conciencia. Yo después que vi sus cuadernos, esa semana tenía su agenda completa, él no estaba planeando morir, o sea, tuvo un brote psicótico y así. Darle la importancia, si yo tengo en mi casa a alguien con ideación suicida, es como si tuviera en mi casa a alguien con cáncer. Le tienes que dar igual de importancia y si yo voy al psiquiatra, es como si yo estuviera yendo al doctor para, como dice ella, diabetes o algo, y a lo mejor yo necesito un medicamento. Y es lo que también les digo a los muchachos, no sé, Julia, cómo es devastador para ellos oír tantos diagnósticos. Entra un muchacho y dice, a mí me diagnosticaron TLP, me diagnosticaron trastorno depresivo y ahora no sé qué desafiante, entonces tienen como 5 Oposicionismo, diagnósticos. Y yo les digo, deja el diagnóstico al especialista, porque tú estás viendo los síntomas en internet y si ellos se sienten tan mal que quieren morir, piensan que toda su vida se van a sentir así. Y es importante que sepan que pueden llegar a sentirse bien, igual que con la salud física. Claro. Hay un momento que te puedes sentir muy mal, pero después de un tratamiento se te quita. Es lo mismo con la salud mental. ¿La enfermedad que tenía tu hijo tiene que ver con lo de la serotonina que hablábamos ahorita? Bueno, sí. O sea, son estos picos químicos también que pero tiene. él también, mi hijo tenía un problema de adicción a la marihuana, que las adicciones pueden incrementar el riesgo de suicidio y además ahora los chavos se automedican, pueden comprar medicinas por internet. Entonces, mi trato con mi hijo era, yo te pago los medicamentos siempre y cuando un psiquiatra Entonces, él pedía por internet. Y no voy a decir en qué plataforma, pero lo piden por internet de una manera súper sencilla. Ok. Entonces, si no está controlado, mi hijo dejó el medicamento, tuvo una ruptura amorosa, dejó el medicamento 1 mes y medio después de haber tomado mucho de un medicamento, tuvo un brote psicótico ese día. Claro, mi hijo ya estaba cansado y él me lo decía, pero los medicamentos no son el demonio, porque hay mamás que entran, es que yo no quiero que no mediquen lo a tu hijo. No, a veces sí necesita medicamento. No son el demonio si están bien administrados. Es igual con la diabetes, si yo me inyecto de más o la hipertensión, no. Los medicamentos no son el demonio, pero bien administrados y bien regulados. Y estar en contacto con el psiquiatra. Y Julia te puede decir que es bueno que esté el psiquiatra y el psicólogo en contacto, sobre todo cuando es un caso de conducta suicida. ¿Cuál sería, Julia, para cerrar el tema, la información que nos tendríamos que dar, además de saber que se puede prevenir, ¿no? Un muy importante es acompañar a tu hijo en una educación emocional. Sí, yo sé, esto se llama frustración, esto que sientes se llama frustración, o esto que sientes se llama... Y decir, claro, y es normal, y yo también lo he sentido. Bajar exigencias, ¿no? Porque muchas veces las expectativas es tú no puedes fallar, tú tienes que ser perfecto, tú no. Y entonces cuando el niño no cumple con esas expectativas, dice, no sirvo, ¿no? Entonces es muy importante acompañar a los hijos, ponernos en sus zapatos un poquito, ¿no? Y entender que desde su lugar, cómo ve las cosas. Y bueno, yo creo que el núcleo familiar es básico, ¿no? Que sienta que en casa hay un apoyo, que es importante, que su familia sin él no estaría bien,
Ok. Muchas veces yo les pido que hagan esto y que vayan tolerando frustraciones, que vayan, yo te acompaño, sí que feo que tu perro se murió, qué horror y qué triste y claro, y vamos a enterrarlo y todo el duelo del perro. Pero va a Pero pasar. va a pasar y luego te vas a acordar del perro con gran... O sea, Sí. para que entienda que hay dolores, como dice Maite, que luego van a pasar, Ok. pero que haya entrenamiento. Julia, ¿dónde te encontramos? En mi correo electrónico, julia@juliaborbolla.com. Y también en las En mis redes y todo tienes Julia sociales, en Borbolla. Instagram, Sí. Grupo Julia Borbolla. En mi correo me llega directamente a mí y Ok. cuando recibo una petición de ayuda, o los recibo yo o los canalizo, muchas veces me apoyo, sí, en un psiquiatra, porque los psicólogos no podemos medicar. Eso es muy importante. Sí. Ok. Hay psicólogos que se pasan de largo ese nivel, Sí. pero es fundamental que un psiquiatra sea quien esté Medique. medicando la dosis. Y Entonces, Grupo Julia Borbolla o Julia Julia@Grupo Julia Borbolla. No, es muy egocéntrico. A ver. Julia, y luego otra vez, juliaborbolla.com. Ok. Eso. Y Maite. Maite, ¿a ustedes cómo las Bueno, en redes sociales, en Instagram, que se escuche fuerte mi grito. Así nos encuentran. El correo que se escuche fuerte mi grito, @gmail.com, la página web que se escuche fuerte mi grito. Y bueno, en mi teléfono sí lo doy porque ahí me escriben y los 81 22 03 74 26. Ok, lo anotamos y lo ponemos Otra en la vez, pantalla. 81 22 03 74 26. Tenemos grupos de WhatsApp de apoyo, casi 3,000 muchachos ahí conectados, entonces para que tengan ese seguimiento. Gracias a las dos por Gracias, estar aquí, gracias. por la confianza y por darnos todo Vámonos este... a la...